Va a ser sin duda la imagen del día. Llevamos ya unos cuantos días hablando de ello. Hoy se abre el año judicial en el Supremo. En medio de esa polémica decisión de Alberto Núñez Feijóo de ausentarse, de no acudir a este acto solemne, y no lo hace, dice, por la presencia del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz, procesado por un supuesto delito de revelación de secretos. La presencia del jefe de los fiscales también divide, y ayer ya lo contábamos, a las asociaciones y a los vocales del Supremo. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Sí, que la crispación política salta también a la judicatura. Los conservadores no solo le han pedido al fiscal que no vaya, sino que extienda la petición al ministro de Justicia. Los vocales le piden a Félix Bolaños que no se siente junto al rey por defender las declaraciones de Pedro Sánchez en Televisión Española, cuando dijo que había algunos jueces que estaban haciendo política. Este mediodía, Ángels, arranca este acto de apertura de tribunales que preside el rey, que a ninguno se nos escapa, que va a ser muy tenso. El fiscal general asistirá y dará su discurso. Un discurso, nos dicen, que va a ser institucional, que va a desgranar la memoria del Ministerio Público, con especial atención a la lucha contra la corrupción y contra los incendios, pero en el que también se va a referir a su proceso judicial, que le ha dejado un paso del banquillo para lanzar un mensaje de confianza en la justicia. Después será el turno, este acto está tasado, de Isabel Perelló, la presidenta del Poder Judicial. Abre el curso en una semana marcada por las críticas del presidente del Gobierno, de las que hablabas, a una minoría de jueces que considera que no cumple con la ley, que hace política. Esperamos, por lo tanto, una encendida defensa de la independencia judicial, y ya veremos también si de la responsabilidad de los jueces, que es otra de las cosas que consagra la Constitución. Estos dos asuntos, Ángels, las críticas, el procesamiento de García Ortiz, han llevado a la derecha judicial y política a intentar dinamitar el acto, tratando de impedir que el fiscal general intervenga y pidiendo que tanto el ministro de Justicia, Félix Bolaños, como García Ortiz salieran de la mesa presidencial, pero sus peticiones no han tenido éxito. Pedro, no te vayas muy lejos, que tengo otra pregunta para hacerte, pero te la hago luego, ¿de acuerdo? Aquí me quedo. Venga, quédate por aquí. Después, ahora enseguida, vamos a entrar en la ausencia del líder de la oposición, de Alberto Núñez Feijóo, pero quiero primero centrarme en esta división en el Poder Judicial por la presencia del fiscal general del Estado en este acto de apertura del año judicial, Berna. Bueno, hoy, fíjate, leía un informe que acaba de publicar Agenda Pública sobre el problema de la justicia, como hay más jueces que hace 10 años, hay menos asuntos que ingresan en los tribunales y, sin embargo, hay peor tasa de resolución. Han caído un 28%, hay un 27% menos de casos resueltos. Eso es lo que preocupa a la ciudadanía. Es decir, cuando tiene un juicio, cómo se va a resolver, cuánto tiene que esperar, sus despidos, sus cosas, sus denuncias. Y, sin embargo, ¿qué estamos haciendo? No nosotros, los periodistas, ¿qué están haciendo los líderes políticos? Que nos centremos en una batalla política desalmada que se está librando y en la que se juegan los principios del Estado de Derecho, que por eso es importante que la abordemos, pero quiero decir que qué distancia de los problemas de los ciudadanos, ¿no? Y bien, vamos a esa batalla. Pues estamos contemplando el juliganismo absoluto, es decir, que una parte de los jueces o una parte de los fiscales, pero sobre todo que el líder de la oposición, en lo que respecta a jueces y fiscales, que pidan esa ausencia, en lo que respecta al líder de la oposición, que él mismo sea ausente. Es un juliganismo absoluto. Yo, y lo hemos hablado en esta tertulia, yo creo que el fiscal general del Estado debería haberse ido. No, él mismo está sometiendo a la institución a una tensión, y a la monarquía a una tensión que no merece el Estado de Derecho. Y así lo he dicho y lo sigo creyendo. Dicho esto, Feijóo se ha apuntado al juliganismo absoluto. Deja solo al rey, no solo Feijóo, el presidente del Senado, el alcalde de Madrid, más figuras del Partido Popular, dejan solo al rey en esto, dejan solos a los jueces conservadores, que también están en esa opinión, y sobre todo me parece una estrategia boba absolutamente, porque regala una munición al gobierno impresionante. En lugar de estar hoy el foco en el fiscal general, está el foco en este Partido Popular que se ha echado al monte. Por tanto, bueno, me parece un desajuste y un desarreglo democrático brutal. Están, por referirme a las palabras del presidente del Gobierno, Roca, ¿están haciendo política todos estos jueces que están levantando la voz y posicionándose en contra de la presencia del fiscal general del Estado? Yo creo que es bastante obvio, ¿no? Y mira que el presidente del Gobierno en mi opinión, fue delicado
al decir que la inmensa mayoría de los jueces pues cumplen con su papel constitucional y que es una minoría. Pues la verdad es que los acontecimientos que están ocurriendo demuestran que el presidente del gobierno se quedó corto, en mi opinión. Porque claro, cuando resulta que la reacción política a una declaración política la hacen unos jueces que se definen como conservadores y construyen una trinchera que los separa de los jueces progresistas y magistrados progresistas y fiscales progresistas que están haciendo política. Luego, por tanto, cuidado. Pero antes me gustaría decir una cosa. El rey no forma parte de este negociado. El propio artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no habla del rey. El rey va si quiere. Esto lo preside el presidente del Tribunal Supremo, que en este caso es una mujer, y al mismo tiempo presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Solamente hay una previsión que dice que si va el rey, la reina, la princesa, en este caso de Asturias, o alguna de las infantas, pues se le concede la presidencia, digamos, honoraria, ¿no? Pero esto que lo preside es el presidente del Tribunal Supremo, en este caso la presidenta. El rey no cuenta. Los que están metiendo al rey es o porque no conocen la legislación o porque están demostrando que son el brazo tonto de la monarquía. Porque a quien están perjudicando es a la monarquía, pero no porque el rey tenga que ir o no tenga que ir, sino porque no forma parte de este negociado. Pero al paso de lo que digo, ¿cómo los jueces conservadores que se declaran opositores políticos y dicen que no son políticos, ¿por qué le piden al ministro de Justicia que no vaya? O sea, eso, ¿qué lectura judicial tiene? Que la expliquen. Y después, otra cosa, ¿cómo van a solventar uno de los apartados del artículo 181 que he citado, que dice que el fiscal general tiene que estar en la apertura del acto solemne y que tiene que leer el informe de la Fiscalía General del Estado? Esto no va contra el fiscal. El que lo piense es que no está leyendo bien lo que está pasando en el Estado español. Esto va contra el presidente del gobierno, no va contra el fiscal general del Estado. A mí me parece fuera de duda de que hay politización de la justicia como de todos los espacios de la sociedad, y bastaría, digo, que me parece fuera de duda que hay politización de la justicia como todos los espacios de la sociedad, y que bastaría con leer sentencias de jueces diversos para notarlo y para verlo, por el estilo, por la argumentación, por todo, ¿no? Digamos, esto está aquí y tenemos que ser conscientes de ello. A mí en esta historia lo que una vez más me descoloca totalmente es el PP. Es decir, no se da cuenta el PP que está cavando su propia tumba. Es decir, ¿cómo puede? No entiendo. Hace tiempo, ¿cómo puede el PP mantener a Feijóo, que es una persona sin atributos, que no tiene más que un ritmo, que es el de utilizar la corrupción, la destrucción del enemigo sistemáticamente, sin ninguna precaución a la hora de acusar de lo que sea, y nada más? ¿Alguien conoce un discurso político de Feijóo? ¿Alguien conoce una idea como presidente del gobierno? ¿Alguien como candidato a presidente del gobierno? ¿Alguien sabe una propuesta de él? ¿Alguien nos dice a dónde nos quiere llevar Feijóo? Yo no lo veo por ninguna parte, y el Partido Popular le mantiene. ¿Por qué? No, ¿porque no tiene nadie más o porque ya les va bien este juego? ¿Pero qué consiguen con este juego? Por un lado, le alargan la vida a Pedro Sánchez, y por otro lado, hacen el juego a Abascal. Es decir, el que gana en todo esto es Abascal, que cada día acorrala un poquito más al PP, porque él sí que aporta ideología, discurso, arrastre, agenda, en un momento en que evidentemente hay fracturas de desigualdades importantes, en un cambio de sistema económico y comunicacional, como se ve en toda Europa, y que la tendencia general en Europa es que las extremas derechas le pisen el terreno a las derechas. Bueno, pues la derecha española, en vez de proponer, en vez de apostar, en vez de diferenciarse, ¿no? Se limita a insultar. Pero además, me parece un proyecto político realmente difícil de sostener. Deja un momento, porque pedíais la palabra a los dos, tanto Roca como tú, Bernat, pero ya como estamos ya entrando en el tema del papel que está jugando Feijóo, Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Empezó así como diciendo, no, yo no voy a ir porque tengo la agenda otra cosa, no me va bien, pero bueno, ya desde un tuit que lanzó ayer por la noche ya lo dejó claro, no va porque no quiere coincidir, que no le gusta la presencia del fiscal general del Estado, lo califica incluso de provocación porque está procesado. El gobierno dice que lo que es excepcional es que Feijóo haya decidido plantar al rey, y dicen que el gesto es una grave desconsideración a Felipe VI, bueno, en general a las instituciones del Estado.
Sí, una desconsideración al rey y al poder y a la carrera judicial, es lo que escribió ayer el ministro Bolaños en redes sociales. PSOE y PP llevan horas cruzándose reproches a cuenta de esta polémica. Ambos coinciden en reconocer lo insólito de la situación que se va a vivir hoy en el Supremo, aunque cada parte cree que si se ha llegado a este punto es por motivos diferentes. En la Moncloa denuncian que lo inédito es que el fiscal general esté procesado al borde del banquillo por una causa que no se sostiene y que dicen quedará en nada, por eso mantienen la defensa cerrada en torno a él. Génova, sin embargo, remarca que el choque lo provoca el empeño de García Ortiz en dirigirse hoy al tribunal que lo va a tener que juzgar en el Supremo. Feijóo, decías, habló ayer de provocación y a él le contestó el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. La presencia del fiscal general del Estado en el inicio del curso judicial en el que se le puede juzgar es una provocación. Si alguien cree que puede presidir el Gobierno de España, alguien con esa actitud, ese comportamiento absolutamente carente de la institucionalidad precisa y necesaria, pues esto también me parece preocupante. En el gobierno Ángels hay voces que ven además una coordinación evidente entre la estrategia de Feijóo, que con sus palabras y su ausencia dicen está llamando al boicot del acto, y los comunicados y llamamientos del ala conservadora del Poder Judicial. Feijóo ha optado, por tanto, por estar hoy junto a Díaz Ayuso en la apertura del curso político del PP de Madrid, y ayer ya sí, de manera clara y evidente, Génova admitió que la ausencia de su líder, que la ausencia de Feijóo se debía a la presencia en ese acto del fiscal general. Guille, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Berna y Aroca. Berna. Sí, que justo Lerma señalaba esto que quería yo también apuntar, y es que decías, Josep, al hilo de lo que decías sobre Vox y ceder el espacio a Vox, es que aquí está Feijóo haciendo seguidismo de Ayuso, que es simbólico precisamente que la primera excusa que dio es que iba a ir a un acto de Ayuso. Ayuso ha contraprogramado este acto de la apertura del año judicial con un acto del Partido Popular de Madrid, porque estaba claro que ya iba en contra de todo eso. Y Feijóo hace seguidismo, es decir, ¿qué simbolismo que el presidente del Partido Popular se pliegue, digamos, a los designios de Ayuso, que ha marcado la agenda en este sentido, ¿no? Y luego también, al hilo de lo que decía Javier Aroca, qué curioso también, qué paradójico que estén acusando a Pedro Sánchez de no respetar la independencia judicial, y a la vez son ellos los que no están respetando la institucionalidad y al Poder Ejecutivo al exigir, pues eso, la salida de Bolaños o al ausentarse de un acto que es pura institucionalidad. Es decir, se han echado al monte, insisto, en lo del juliganismo. Bueno, yo creo que el señor Feijóo es tan torpe políticamente, él y ya incluyo a sus asesores, que no se dan cuenta de varios aspectos de su actitud, que no solamente un gesto. Primero, ha conseguido que en un acto solemne, en donde probablemente habría mucha gente dispuesto, y algunos con una cierta razón, a hablar mal del fiscal general del Estado, al final se está hablando de él. O sea, le está quitando la centralidad política al propio fiscal. Todo el mundo está hablando hoy del señor Feijóo, que no solamente es un gesto, porque podría ser un gesto, por las razones que habéis dicho, por otras, buscando paginalidad en la prensa, llamémosle así, en los medios de comunicación en general. Pero no, es que lo que acaba de hacer desde el punto de vista político, e insisto en la torpeza, es sumarse a la instrucción colectiva contra el fiscal general del Estado. Es lo que ha hecho. Lo que está diciendo, yo también me persono en la instrucción contra el fiscal general del Estado y por tanto contra el propio gobierno de España. Claro, y después decimos, o queremos no decir algunos, que incluso insistir que todo el poder judicial no está contaminado por la política. Es que los hechos son tan aplastantes que lo demuestran cada día, y la propia actitud del señor Feijóo, lo vuelvo a decir, posicionándose en algo que deberá de ocurrir, pero que no sabemos si va a ocurrir. A mí me ha sorprendido mucho el escrito de la Asociación Mayoritaria de los Jueces, que por cierto solamente tiene el 26% y el 42% de los jueces no están afiliados, diciendo que el fiscal general, con toda probabilidad, cito las dos palabras, va a ser víctima, llamémoslo así, de un juicio oral. O sea, ya lo da como absolutamente impepinable. Todos sabemos que será así. Pero, hombre, que lo digan los jueces de una manera tan explícita y escrito, pues mosquea un poco. El problema de Feijóo, ¿cuál es?
con todas las variables que habéis dicho, de la extrema derecha, de su extrema derecha, la extrema derecha externa y la extrema derecha interna, representada por la señora Díaz Ayuso. Es que Feijóo es como un biscúter, no tiene marcha atrás. Es que cada vez que hace algo, ya no tiene retorno. Ya digo, es el biscúter de la política española. ¿Vas a decir algo? No, me ha gustado el biscúter, ¿no? Sí, me gusta la metáfora del biscúter. Mira, hablando de la polémica de la apertura del año judicial con este acto solemne, es verdad que lo que marca el acto es que empieza el curso en lo judicial, pero también en lo político. Y en lo judicial nos espera por delante un curso con muchas causas que van a estar precisamente muy relacionadas con la política. Vamos a volver a encontrar el nexo entre la justicia y la política. Pedro Jiménez, estás ahí, ¿no? Estoy aquí, Ángels. Por ejemplo, es evidente, y lo estábamos hablando ahora, la causa que ha propiciado toda esa crispación político-judicial, que es la del fiscal general del Estado por revelación de secretos en el caso de los correos del novio de Ayuso, pero también hay otras causas abiertas como las que afectan al entorno del gobierno, el caso Ábalos, Koldo, pero también los hay que afectan a la oposición, y el último es el juicio de la Gürtel, que vamos a ver en las próximas semanas, o el que implica al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Sí, Ángels, aquí no se libra nadie. El Gobierno abre el curso político pendiente de la agenda judicial. Lo primero, a partir de la semana que viene, todos estamos pendientes de la reactivación de la causa contra el fiscal general del Estado, porque Álvaro García Ortiz solo está pendiente del auto de apertura de juicio oral que no se puede recurrir por revelar esa presunta confesión de los delitos fiscales del novio de Ayuso, que, ojo, Alberto González Amador, no se nos olvide, también está pendiente de juicio por ese fraude al fisco. La Guardia Civil está ultimando nuevos informes del caso Koldo, que ha llevado a prisión a Santos Cerdán, que investiga a José Luis Ábalos, a su exasesor y a los antiguos jefes de Adif y Carreteras. La exmilitante socialista Leire Díez está encausada por sus gestiones para encontrar trapos sucios de fiscales y agentes de la UCO que sirvieran para torpedear investigaciones en marcha. Vamos a ver lo que da de sí este caso que está ahora empezando. Luego están los casos que todos conocemos desde hace más de un año, los de la mujer y el hermano del presidente, que han activado asociaciones ultra. Pero decías tú, y tienes razón, el PP es que también tiene muchos señalamientos en este año judicial. Mira, en noviembre se celebra el último de los juicios de la trama Gürtel y en 2026 el juicio por el caso Kitchen, la trama policial que buscaba destruir pruebas de la caja B de los populares, y en Tarragona se está investigando el caso Montoro. Es decir, los casos que afectan al Gobierno y al Partido Socialista están empezando a nacer ahora, mientras que ahora se están juzgando aquellos casos de corrupción que afectaron al Partido Popular. Ángels. Pedro, gracias. Un abrazo. Claro, con toda esta lista de casos que tú, Berna, ibas apuntando, ibas haciendo lista, es que es muy difícil separar la política de la justicia. Sí, sí, sí. Y mira cómo está de unido, que precisamente ha mencionado el caso de Amador. Sí. Y el caso de Amador, por sí mismo, por la pareja de la por presidenta de la Comunidad de Madrid, fraude fiscal, etcétera, etcétera, y falsedad documental, etcétera, etcétera, es quien causa y origina el caso por el que está a punto de ser procesado el fiscal general del Estado. O sea, es que tenemos que recordarlo siempre. Los bulos que lanzó el entorno de Amador, el entorno de Ayuso, y que se publicaron en la prensa sobre que la Fiscalía estaba en contra de un supuesto acuerdo, son los que originaron el desmentido de la Fiscalía General del Estado, a partir del cual acusaron al fiscal general del Estado de revelación de secretos, si no me equivoco. Es decir, cómo está todo tan intrincado que nada se puede estudiar en puridad como algo aislado del resto, ¿no? Es una maraña intrincada en la que volvemos a eso, a cómo por ejemplo, González Amador, Ayuso han utilizado la justicia para intentar librarse de la justicia contra su supuesto fraude fiscal, y ahora estamos en lo que estamos, ¿no? Bueno, va a ser un curso difícil y feo, porque la verdad es que este espectáculo es muy penoso. Los jueces no son ángeles, a veces me parece como si quisiéramos creer que lo son personas humanas que tienen sus pulsiones ideológicas, sus sensibilidades, sus cosas, y eso inevitablemente se transmite. Pero claro, de esto a convertirlo en operaciones sistemáticas, difícilmente
casi imposible de aislar de objetivos políticos concretos es otra cosa, y se ve demasiado. Y yo creo en este sentido que el caso del fiscal general del Estado es un caso grave, porque es muy difícil de sostener, digamos. Perdona, y el caso de Begoña Gómez y el del hermano del presidente es clarísimamente una persecución judicial. O sea, es muy claro la extravagancia de esos autos. Ahora ha pedido el juez Peinado todos los correos de esta mujer. O sea, es cierto que el acoso al presidente del gobierno no se ha vivido en este país a una figura de su posición, presidente del gobierno. O sea, todos hemos asistido este verano, hemos visto conciertos, bodas, sitios que terminaban en el insulto contra Pedro Sánchez. O sea, hay ciertamente una campaña de acoso en muy diversos planos, y estos dos casos concretos, Begoña Gómez y hermano. Pero es que esto es lo patético, es el discurso del Partido Popular, no tiene otro. Esto es lo patético. Si un partido político que quiere gobernar, y además parece que con bastante ansiedad, ¿no? Eso de que la democracia se cambia, digo, desde el punto de vista de la alternancia, durante 4 años, a ellos les parece 4 años una distancia interminable, se ponen atacaditos los nervios, tartaditos, el día siguiente de que el partido que sea empieza a gobernar, en este caso el Partido Socialista, con las alianzas que pudo obtener en el Parlamento, y eso es uno de los problemas, ¿no? Es un problema del tuétano, del concepto que tiene lamentablemente la derecha española de la democracia, que no tiene paciencia, que es una de las virtudes que adornan y que fundamentan el propio sistema político. Y es que, mire usted le toca gobernar, y si no le toca gobernar, opóngase usted bien, como decía Benjamín Disraeli, ¿no? Eso no ocurre, sino que hay una distorsión. Entonces, que el Partido Popular se apoye en estos extravagancias gestuales, en la mayoría de los casos, el caso de hoy del señor Feijóo, y en el gamberrismo, porque a lo mejor yo soy un ingenuo, pero yo no le doy tanta importancia a estas algaradas que llaman hijo de puta al presidente. Yo lo considero más gamberrismo callejero encaminado hacia una determinada opción política. Pero después de todo esto, yo sí quiero criticar al presidente del gobierno. Porque claro, el presidente del gobierno, cuando ha dicho lo de que hay jueces que hacen política, lo ha dicho cuando le llegan las olitas a los tobillos. Pero es que el oleaje es gordo y desde hace mucho tiempo. Él es el presidente del gobierno. Pero hay que recordar que un vicepresidente del gobierno, no un concejal de pueblo, con mi perdón a los concejales de pueblo, un vicepresidente del gobierno ha sufrido también el acoso de algunos jueces, que ha habido 20 causas que se han tenido que archivar, que ha habido casos clarísimos de lawfare en este país, contra, por ejemplo, este otro país, Cataluña, y sus políticos. Ha habido una policía patriótica apoyada en una justicia patriótica. Todo esto ha ocurrido. Y el presidente se duele ahora. Me hubiera gustado, como ciudadano, que el presidente de mi país hubiese reaccionado lo antes. haya votado yo o no, que eso sería otra cuestión y muy personal, se hubiera dolido antes y hubiera actuado, cosa que no ha hecho. Y por eso a lo mejor ahora está en peores circunstancias y con peores apoyos a una declaración que la mayoría de los ciudadanos del Estado español compartimos. Sí, yo estoy de acuerdo que, digamos, eso, solo reaccionar cuando te afecta, mal asunto, cuando hay un problema estructural como este.